Entónalo con todo tu corazón. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Mas yo amo esa cruz, donde murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues en ella llevó el Cordero de Dios de mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Entónalo con todo tu corazón. Ese es el gran amor de Cristo Jesús demostrado en aquella cruz para salvación de cada uno de nosotros. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Mas yo amo esa cruz, donde murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues en ella llevó al Cordero de Dios de mi alma la condenación. Oh, yo quiero amar
esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Apocalipsis capítulo 8, versículos 8 al 13 vamos a leer. Apocalipsis capítulo 8, versículo 8 al 13. Dice así la palabra de Dios. A partir del versículo 7, perdón. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Y el tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos, y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. Versículo 12 dice: y el cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Versículo 13, y miré y oí a un ángel volar en medio del cielo, diciendo a gran voz: ¡ay, ay, ay! De los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles. Bien, pues continuamos aquí estudiando Apocalipsis. Ya hemos visto, ya fueron abiertos los 7 sellos, ¿verdad? Ahora vamos a entrar aquí a las trompetas, al estudio de las trompetas, las 4. Y vamos a ver, son 7 trompetas, pero vamos a estudiar las primeras 4 trompetas del Apocalipsis. Ahora, los juicios de Dios sobre la tierra. Después ¿recuerdas que después de un gran silencio, un silencio que hubo en el cielo como por media hora, esperando todos los ángeles y todos los que estaban ahí, los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, quedaron en silencio viendo a punto de lo que Dios estaba a punto de hacer?
Ahora los 7 ángeles se dispusieron a tocar las trompetas. Dios va a juzgar a los pecadores, a los impíos, que por mucho tiempo se han burlado o han negado a Jesús. Y aquí quiero añadir también, Dios va a juzgar también a aquellas personas que se han atrevido a hablar en contra del cristianismo, que se han atrevido a burlarse de la Biblia. Hay un juicio terrible de parte de Dios para todo aquel que haga mal las cosas. Dios va a juzgar a los pecadores y a los impíos. Si tú has hablado en alguna vez mal de Dios, si has hecho un chiste de Dios, si te has burlado de la palabra o no has creído lo que la palabra dice, arrepiéntete, porque hay un juicio de parte de Dios. Dios no dará inocente al culpable. Dice, el alma que pecare, esa morirá. Si tú alguna vez te burlaste de Él, si hiciste algún comentario despectivo de la Biblia o del cristianismo, como lo dije, va a venir seguramente un juicio de parte de Dios. Dios va a ocupar este juicio de las 4 primeras trompetas como una destrucción real física. Muchos piensan que Apocalipsis es solamente como una visión, como una metáfora. Bueno, la tuvo el apóstol Juan. Pero esto es algo real que va a suceder en este mundo. El mundo va a quedar destruido prácticamente. El mismo Dios que creó con sus propias manos al mundo, y vaya que el mundo es hermoso a pesar de todo lo malo que sucede, el mismo Dios va a destruir el planeta Tierra. Nadie va a escapar del justo juicio de Dios. Si alguna vez has pensado que la libraste y que Dios no hizo nada, arrepiéntete, porque seguramente viene un juicio de parte de Dios. Vamos a entrar directamente a las 4 trompetas. Vámonos a la primera trompeta. Ahí en nuestras Biblias, el versículo 7 dice: el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. ¿Qué está sucediendo aquí en esta primera trompeta? Dice que del exterior va a caer, o del cielo va a caer granizo y fuego. Algo muy similar a los juicios que Dios hizo cuando Moisés, ¿verdad? El juicio sobre el pueblo de Egipto en las 10 plagas. Y justamente también aparece ahí granizo y fuego como una de las formas que Dios utiliza para destruir. Dios entonces envía un juicio, ¿verdad? En el Antiguo Testamento también se nos describe un poquito ahí en Job capítulo 38, versículo 22, y nos dice: ¿has entrado tú en los secretos de la nieve? El versículo siguiente dice que Dios ha preparado eso para destrucción en un futuro. Entonces viene aquí acompañado bolas de nieve con fuego, ¿verdad? ¿Cómo es esto? Pues todo lo que entra al planeta Tierra, que viene del exterior, prácticamente se incendia, ¿verdad? Entonces van a caer como bolas de fuego, más bien de fuego, mezcladas con granizo. Vemos aquí que también viene sangre y fuego, sangre que simboliza destrucción sobre seres vivientes. Se quema, entonces también dice ahí, la tercera parte de los árboles. Vamos a ver aquí algo en estos versículos que va a aparecer una y otra vez la tercera parte, y se acabó la tercera parte y la tercera parte. Bien, ¿qué significa esto de la tercera parte? Que aún no es una destrucción total, sino que es una destrucción parcial.
¿sí? Habrá sobrevivientes, pero esto, pues, ¿cuándo concluirá? Hasta lo siguiente que vamos a ver, que son las copas de la ira de Dios. Pero aquí en esta parte vamos a ver que solamente la tercera parte de destrucción. Bien, entonces entran estos meteoritos, entran estos granizos mezclados con fuego y sangre, se quema la tercera parte de los árboles, de la naturaleza, empieza a colapsar todo el ecosistema de la tierra, ¿verdad? Se pierden selvas, se pierden bosques, etcétera. Mueren muchos animales, muchas plantas, ¿sí? Entonces, ¿qué va a suceder con eso? Que va a empezarse a afectar mucho, pues, la alimentación para todo el mundo, puesto que ya no habrá también, pues, un ambiente bueno, ¿verdad? Recuerda que los árboles son los que dan oxígeno a los hombres, a los seres vivientes. Entonces, se va a destruir todo esto. No habrá también alimento. Recuerda que muchos animales morirán, ¿sí? Avanzamos a la segunda trompeta, versículos 8 y 9. El segundo ángel tocó la trompeta y una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar. Y la tercera parte de las naves fue destruida. Vimos en la primer trompeta que solamente caen bolas, no sabemos bolas de fuego de qué tamaño. Imagínate, en la historia han caído bolas de nieve como de este tamaño. Pero aquí habla de que como una gran montaña habrá de caer del cielo, ¿verdad? Cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha encendida en fuego. Cayó sobre la tierra, golpeó con tal impacto, ¿sí?, que cae sobre la tierra y la tercera parte de todos los ríos y sobre las fuentes de las aguas, ¿sí? Entonces no desaparecen, pero sí se contaminan. Vamos a ver qué es lo que sucede. Dice ahí más adelante, el nombre de aquella estrella, de aquella gran estrella que cae, es ajenjo. El ajenjo vuelve las aguas dulces en agua muy amarga. De tal forma es tan amarga, imagínate tú te acercas a un río y puedes tomar con la mano agua limpia, agua fresca, pura. Pero en ese momento, por causa de aquella gran estrella que impactó el planeta Tierra, ahora todas las aguas dulces se vuelven amargas. Y dice ahí más adelante, muchas personas morirán por causa de las aguas amargas. Aguas amargas también lo podemos traducir como aguas envenenadas. Y justamente es algo similar también a lo que sucedió en las 10 plagas en Egipto, ¿verdad? Uno de los juicios de Dios es que el agua se convierte en aguas amargas. Bien, y sigue la destrucción, ¿verdad? Siguen sonando las trompetas del Apocalipsis y nos vamos ahora a la tercera trompeta. La tercera trompeta es de la que acabo de hablar, perdón, me equivoqué. La segunda trompeta, lo vuelvo a leer, una gran montaña cae sobre el mar y el mar, pues como sabemos, proporciona muchos alimentos. La tercera parte del mar se convirtió en sangre y el mar se va a pudrir, va a haber putrefacción en el mar. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que vivían en el mar, y la tercera parte de las naves marítimas será destruida. Esto lo vemos en los versículos 8 y 9. Esto afectará la economía mundial. El mundo depende en gran parte de los recursos del mar. Gran parte del comercio mundial, ¿dónde crees que se realiza? Precisamente viajan por el mar para abastecer al mundo. Entonces dice ahí que tanto
son destruidos los seres vivientes que viven en el mar, que proporcionan una gran cantidad de alimentos para el ser humano, también las naves habrán de ser destruidas. ¿Qué naves? Pues todos aquellos grandes barcos pesqueros, todas aquellos barcos que transportan de un país a otro, van a ser destruidos. Entonces se va a afectar la economía mundial en esta segunda trompeta. Ahora sí me adelanto a la tercera trompeta. Apocalipsis 8, versículos 10 y 11, y es donde cae esa gran estrella del cielo, ¿verdad? Que es ajenjo, que amarga las aguas y que muchas personas van a morir por causa de envenenamiento, por haber tomado de aquellas aguas amargas, ¿verdad? Avanzamos a la cuarta trompeta y tú me dirás, ¿y por qué va un poquito rápido, pastor? Ahorita vamos a ver. Cuarta trompeta, Apocalipsis capítulo 8, versículos 12 y 13. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Y miré y oí a un ángel. Hasta ahí vamos a leer. Versículo 12. Dice en esta cuarta trompeta que ahora el juicio se da en el cielo, en las estrellas del cielo. Ahora el juicio es fuera de nuestro planeta, pero también lo va a afectar. Fue herida, dice, la tercera parte del sol. Imagínate el gran astro, el sol, en su tercera parte es destruido. Ya no va a brillar, ya no va a dar su intensidad. ¿Tú te has dado un baño de sol? ¿Qué va a ocurrir cuando ya no suceda esto? La tercera parte de la luna también será destruida. La tercera parte de las estrellas que emanan luz y que están en sincronía en todo el universo. Imagínate el caos que va a suceder. Pero ¿para qué va a ser esto? ¿Por qué Dios va a emitir un juicio contra estos astros celestes? Para que no haya luz en la tercera parte del día. El día ya no va a ser de 24 horas, sino que solamente va a tener 16 horas. Y eso, más o menos, el frío afectará a las personas, ¿sí? Recuerda que también el gran calor, ¿verdad? Va a ser muy dramático todo esto. En el día mucho calor, pero al acabar el día, mucho frío, porque no calentará suficientemente. Entonces, también habrá una oscuridad desoladora. Has estado en una noche muy oscura donde no hay luna y todo se vuelve muy oscuro. Habrá noches muy frías, habrá un desequilibrio en las 4 estaciones del año. De por sí, cada uno de nosotros ya vemos que todo esto ha cambiado, pues va a cambiar aún más. Y aún, si tú te vas a Isaías, él profetizó también acerca de esta destrucción. Aquí lo tengo anotado, Isaías capítulo 13, versículos 9 al 13, dice, y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo diciendo, ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompetas que están para sonar los 3 ángeles. Habla de cosas muy similares de lo que va a suceder, ¿sí? De la destrucción que va a haber en el planeta Tierra, no solamente afectado internamente, sino también de los astros externamente será afectada toda la Tierra. Aquí más adelante, cuando avanzamos después de la cuarta trompeta, o en la cuarta trompeta, en el versículo 13, y vuelvo a citarlo, dice, y miré, estaba aquí el apóstol Juan observando todo aquel desastre que Dios le estaba mostrando en aquella visión. Pero ahora sucede algo en el cielo, alguien entra en escena en el cielo. Y miré y oí un ángel volar en medio del cielo. Imagínate un ángel poderoso,
en gran manera, como un águila volando, surcando los cielos, ¿sí? Gritando a fuerte voz. Seguramente llamó la atención del apóstol Juan y de todos los que estaban ahí. Y miré y oí a un ángel volar en medio del cielo diciendo a gran voz: ¡ay! ¡ay! ¡ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los otros 3 ángeles! Recuerda que son 7 trompetas y en este momento solamente hemos visto 4 trompetas. Pero en ese momento surca en los cielos un ángel pregonando, gritando a gran voz estas palabras que son palabras de lamento. Cuando te machucas un dedo, ¿qué dices? Espero que no digas groserías. Te machucas un dedo y dices: ¡ay! Es un ay de sufrimiento, es un ay de calamidad. Y justamente estos 3 ay, conocido como los 3 ayes, lo estudiaremos, si Dios nos permite, la próxima semana. Es algo muy fuerte lo que viene en esas 3 trompetas, en esas 3 últimas trompetas. Pero aquí vemos que realmente hay un juicio de parte de Dios. Está a punto de venir algo terrible para el mundo, pero no es para todas las personas. En estas 4 primeras trompetas, nuevamente Dios te vuelve o nos vuelve a alertar que dejes tu pecado, que dejes tu maldad, que dejes tu mala forma de vivir o de comportarte. Nuevamente, en este sermón o en esta escritura, es nuevamente una advertencia de Dios. ¿Sabías que Dios no quiere que tú y yo estemos en ese tiempo cuando sean tocadas las 7 trompetas? ¿Por qué? Porque va a haber una destrucción terrible para todo aquel que no se haya arrepentido, para todo aquel que no crea. Pero esto no fue creado para nosotros. Nosotros fuimos creados para estar con el Señor Jesús. Y gran parte de la palabra de Dios nos va a hablar acerca de la salvación tan grande que Dios ofrece para todo aquel que cree. Al principio estábamos leyendo acerca de Juan capítulo 3, versículo 16, ¿verdad? Que Dios ama al mundo. Ya deja de jugar con el pecado. Es momento de que si estás escuchando nuevamente este sermón, escuches con claridad la voz de Dios, que no endurezcas tu corazón y que abras tu corazón a Cristo Jesús y dejes, lo vuelvo a decir, de jugar con tu pecado. ¿A qué me refiero con jugar con tu pecado? Es algo que constantemente realizas, algo que constantemente dices: y ya la regué otra vez. Deja las malas palabras, deja de ver cosas feas en internet, deja de estar insultando a tu prójimo. Quizás estás peleando a cada rato con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. Deja eso. Deja, hijo, de estar desobedeciendo a tus padres. Deja todo aquello. Dios no quiere que tú enfrentes todas estas trompetas del Apocalipsis para destrucción. Ciertamente hay un Dios de amor, de misericordia. ¿Sí? El que no ama, dice la palabra, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Sí, Dios es amor. Pero también Dios es un Dios justo, el juez justo. Y dará el pago según lo que hayamos hecho cada uno de nosotros. Pero Él, antes de emitir un juicio, siempre está llevando su palabra a nuestros corazones, ¿verdad? Diciéndonos: arrepiéntete, acepta a mi Hijo amado Jesucristo, abre tu corazón, mira hacia aquella cruz. Así como Moisés dice, levantó la serpiente en el desierto, ¿sí? Porque habían hecho enojar a Dios, y todos los que veían aquella serpiente en aquella lanza colgada, dice que vivían cuando había una gran mortandad. Y en este tiempo hay una gran mortandad. Muchos viven muertos porque no quieren voltear a ver la cruz de Jesús, porque no quieren voltear a ver a
Cristo, su gran obra, y aceptarlo en su corazón. Hay un juicio terrible para todos aquellos. Regresando ahí a Juan 3:16, te voy a pedir que lo abras, y lo leímos hace rato. Y aquí viene la gran contraparte. Por eso pues estoy predicando este sermón. En la primera parte vemos una gran destrucción de lo que habrá de venir, un juicio de parte de Dios. Pero es una alerta, es una advertencia solamente. Por eso es que Dios le permitió al apóstol Juan el poder escribir estas cosas que él vio. Y cada uno de nosotros podemos estudiarlas, pero estudiarlas no para que nos dé miedo de lo que habrá de venir, sino como una advertencia de lo que habrá de suceder si tú y yo no nos arrepentimos de nuestra mala manera de vivir. Dice ahí Juan 3:16, y lo voy a volver a leer. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, estar siempre con Dios. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado. Observa bien lo que dice aquí. El que cree en Jesús, el que cree en Él, no es condenado. Pero el que no cree, el que se resiste, el que se rebela, el que está constantemente enojado o enojada, el que está constantemente viviendo en su pecado, ¿sí? Porque no cree lo que Dios ha hecho en la cruz con su Hijo amado para darnos salvación. Dice pero el que no cree ya ha sido condenado. Desde el momento que no cree, desde el momento que se está burlando del cristianismo, desde el momento que se está burlando de la Biblia, o bien quizá no se burla de la Biblia, pero ni siquiera tampoco la abre. Dice, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Las personas aman más las cosas de este mundo e invierten tiempo, dinero, esfuerzo, ¿sí? Pero desprecian todo lo que tenga que ver con Dios. Hay muchas personas que piensan así. Amaron entonces, y dice, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece ¿a quién? Dice aquí, aborrece la luz y no viene a la luz. ¿Quién es la luz? Cristo Jesús. Déjame decirte algo. Tu pecado te aleja de Jesús. Tu mala forma de pensar, tu mala forma de ser, te aleja de Jesús y te mantiene en una oscuridad. Hay muchas personas que aman más las tinieblas que la luz. Y dice aquí que sus obras son malas. Y versículo 20 nos dice, porque todo aquel que hace lo malo, aborrece. Sí, es causa de aborrecimiento, imagínate. Aborrece la luz y no viene a la luz. ¿Y por qué no viene a la luz? Aquí hago una pregunta. ¿Por qué la gente mala, perversa, no se quiere acercar a Jesús? Intentan hacerlo, ¿sí? Muchas veces lloran, gimen, se arrepienten y se acercan, pero no dura mucho. ¿Y por qué no? Uno, porque ya vimos que aman más sus obras, ¿verdad? Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. ¿Pero por qué? Para que sus obras no sean reprendidas. Voy a cambiar aquí un poquito esta parte. Para que sus obras no sean descubiertas. Es tan bonito tu pecado, es tan delicioso el pecado,
que difícilmente te vas a querer separar de Él. Y vas a amar más las cosas de este mundo, y vas a amar más tu pecado que acercarte a la luz. Es momento, por eso Dios nos advierte, por eso estoy predicando acerca de los juicios de Dios, de lo que habrá de venir, como una advertencia para que no continúes amando más las tinieblas y llegues a aquel momento del juicio, de la ira de Dios, tocando esas 7 trompetas, ¿verdad? En donde mucha gente se va a lamentar de no haber querido escuchar, de no haber querido. Pero dice la palabra que aún en ese tiempo muchos van a tener su corazón duro. ¿Qué importa lo que la palabra de Dios me diga? ¿Qué importa lo que Dios pueda hacer? ¿Qué importa si me castiga Dios? No me importa, ¿verdad? Muchos piensan así. Viven como si nada pasara. Pero va a llegar el tiempo en que el juicio de Dios habrá de aplicarse para este mundo y comenzarán a sonar estas trompetas con un juicio de parte de Dios para todo aquel que ya ha sido condenado por no creer en lo que la palabra dice acerca de la luz, acerca del Señor Jesús. Ya no vivas en tu pecado, ya no vivas en tu maldad. Deja de jugar al pecado. Es momento, hoy es el día de salvación. Si escuchas hoy su voz, dice la palabra, no endurezcas tu corazón. Quizás sea el último día de vida que tengas, quizás sea la última oportunidad que tengas y la habrás perdido. Recuerda que muchos no vienen a la luz para que sus obras no sean descubiertas, para que no sean reprendidas. Pero una vez que eres reprendido por parte de Dios, comienza un cambio de vida, comienza un cambio de actitud, ¿sí? Podrás perder muchas pasiones, muchos deleites, muchas cosas, pero habrás ganado la salvación que Cristo Jesús te ofrece. ¿No es hermoso esto? Una advertencia tan solamente de lo que Dios está a punto de hacer, pero es algo maravilloso. ¿Y por qué Dios nos muestra todo esto? En conclusión, porque Él nos ama. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, muriendo en aquella cruz, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermoso, ¿verdad? ¿Por qué no cierras tus ojos? Vamos a orar. Y quizás es momento que puedas arrepentirte y puedas decirle al Señor Jesús, perdóname, porque hasta este día he amado más las tinieblas. No me he acercado correctamente a la luz que eres tú. Por lo tanto, he despreciado esta salvación tan grande que me has dado. Pero Padre, en esta hora escuchamos acerca del amor que tú tienes para con nosotros. Gracias, Padre, porque siempre nos das una advertencia a través de tu palabra de aquellos juicios que habrán de venir para toda aquella persona mala, perversa. El juicio que habrá de venir para todos aquellos que pisoteen la sangre de Cristo y su obra en la cruz. Padre, en el nombre de Jesús te rogamos misericordia. Que nos ayude, Señor, que en esta misma mañana, en este día podamos, Señor, ver tu gran obra en la cruz. Dice la palabra, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Queremos, Señor, voltear a ver esa cruz, ser alumbrados con la luz de Jesús y que nuestras obras malas sean descubiertas, que nuestras obras malas sean reprendidas para poder caminar contigo. Gracias te damos. Permítenos en este día poder contemplar la cruz
y poderte decir: yo te necesito, Padre. Me arrepiento de mi pecado, me arrepiento de mi maldad y te ruego que me ayudes a caminar en una forma íntegra delante de ti. Que un espíritu recto me guíe delante de ti, porque te amo con todo mi corazón, Señor. Yo sé que me amas en gran manera. Ese gran amor que entregaste dando tu vida en aquella cruz, porque estabas pensando en mí, porque estabas pensando en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque siendo en forma de Dios, no te aferraste al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que te humillaste, Señor. Te hiciste hombre y estando en la condición de hombre, te humillaste hasta la muerte y muerte de cruz. Perdona nuestros pecados, nuestra maldad, y permite que en este día podamos seguirte con todo nuestro corazón. No queremos llegar a ese día de los juicios, de las trompetas, en que tu ira se habrá de desatar sobre todo impío, sobre toda maldad. Permítenos, Señor, desde este momento estar seguros en ti, tener la salvación hermosa que tú ofreces. Abrimos nuestro corazón, nuestros labios, para decirte que tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias por aquella obra en la cruz, Señor. Te adoramos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.